Hoy vamos a ver cómo se soluciona un sistema de ecuaciones lineales por medio de la regla de Cramer o el método de los determinantes. Aquí vemos un sistema de 3 por 3, es decir, tres ecuaciones con tres incógnitas, x, y y z, y los términos independientes. Esto también lo podemos representar por medio de una matriz, es decir, los números que acompañan a cada una de las variables multiplicado por este vector x, y, z es igual a este vector de los términos independientes. Esto simplemente es una forma de representar esto que tenemos aquí, una multiplicación entre matrices o entre una matriz y un vector, que da esto mismo. Bien, ¿para qué se hace de esta manera? Pues para que veamos lo siguiente. La solución de los x o de la variable x es igual a que si tomáramos esta matriz como tal y la columna donde van los términos que acompañan a las x, la reemplazo por los términos independientes, j, k y l. El denominador es la solución de esta matriz, el determinante de esta matriz. Muy bien, para hallar y procedemos de manera similar. Hallamos el determinante de esta nueva matriz donde estos términos independientes van a reemplazar los términos que acompañan a cada una de las y en este sistema de ecuaciones. A B, E, H. En lugar de escribir B, E, H, escribo J, K, L, como lo vemos aquí. Z, igual, hallamos el determinante de esta matriz, pero en lugar de hallarlo con los términos C, F, I, entonces lo hallamos con los términos J, K, L, como lo vemos aquí. El denominador va a ser común, es el determinante de esta matriz. Veamos cómo se halla un determinante para repasar un rato. Entonces, lo primero que yo hago es escribir el primer término que encuentro en la primera fila, la primera columna, A. Después hago de cuenta como si no existiera esta fila y esta columna. Y hago la siguiente multiplicación. E por I menos H por F. Es lo que tenemos aquí. Ahora bien, una vez que he hecho eso, procedo con el siguiente término. Cojo el término B con signo cambiado. Estos signos son intercambiados, como vemos. Este A es positivo, B es negativo, C es positivo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces sería menos B, y esta fila la cancelo junto con esta columna. Me queda así. Y multiplico en cruz estos términos que tengo aquí. Es decir, D por I menos G por F. Ahora, procedo de la misma manera con este término. Más C, que vemos aquí. Cancelo esta fila con esta columna. Y los términos que me quedan igual los multiplico en cruz de esta forma. D por H menos G por E. Así hallamos el determinante de una matriz 3 por 3. Y de una matriz 4 por 4, 2 por 2, etc. es de manera análoga. En el ejemplo lo vamos a hacer con una matriz 4 por 4. El ejemplo nos dice lo siguiente: que barcazas parten del puerto X y Y hacia las ciudades A y B. Del puerto X se envían 32 barcazas y del Y 8. La ciudad A recibe 21 barcazas y B recibe 19. El costo de cada viaje es el siguiente: $220 desde el puerto X a la ciudad A, $300 desde X a B, 400 de Y a A y 180 desde Y a B. El precio total de todos los viajes es $9,360. Nos piden cuántas barcazas parten de cada uno de los puertos o cuántas barcazas llegan de cada uno de los puertos a las ciudades A y B.
vamos a ver que en sí el problema del desarrollo de los sistemas de ecuaciones es una cuestión muy técnica. Puede ser por eliminación de Gauss-Jordan, lo que estamos viendo ahorita, o la matriz inversa, lo que estamos viendo ahorita, la regla de Cramer. Pero lo más importante es plantear el sistema de ecuaciones. Porque lo otro, necesitamos sí aprenderlo, pero también se puede, por medio de una página web que yo le voy a dejar en el final del video, usted puede meter los datos y desarrollar cualquier tipo de solución de ecuaciones simplemente introduciendo los datos. Pero el tema del planteamiento del problema sí es muy importante. Entonces vamos a ver cómo planteamos este problema y al final vamos a aplicar la regla de Cramer para solucionarlo. Para solucionar este problema y en general para solucionar cualquier problema, lo que haremos es, primero, extraer los datos del problema. Segundo, identificar cuáles son las preguntas o las incógnitas. Tercero, hacer un diagrama representando esos datos del problema. Y por último, vamos a plantear unas ecuaciones, una serie de ecuaciones para hallar las incógnitas. Entonces los datos son que del puerto X salen 32 barcazas, del Y salen 8. Llegan a la ciudad A 21, a la ciudad B 19. El costo por viaje desde X hacia la ciudad A vale 320. De X a B 300, de Y a A 400, de Y a B 180 y el costo total de todos los viajes de las barcazas vale $9.360. Nos piden cantidad de barcazas que salen desde el puerto X a la ciudad A y llegan a la ciudad A, barcazas que salen del puerto X y llegan a la ciudad B, de Y a A y de Y a B. Entonces eso lo representé por medio de este esquema que vemos aquí. De X salen 32 barcazas, de Y salen 8, a la ciudad A llegan 21, a la ciudad B llegan 19. El costo de cada viaje de X a A vale 220, de X a B vale 300, de Y a A vale 400, de Y a B vale 180. Y el costo total son $9.360 de todos los viajes de las barcazas. Bien, la primera ecuación, veamos por el costo. ¿Sí? Sabemos que todo vale 9.360. Es decir, que la cantidad de barcazas que salen de X a A, el costo de esos viajes estaría representado por, de esta forma, 220 vale cada viaje por el número de barcazas que van de X a A. De manera similar, el costo de las barcazas que salen de X y llegan a la ciudad A sería 300, vale el viaje de cada una, por el número de barcazas que parten de X y llegan a B. Más $400 que vale el costo de cada uno de los viajes de las barcazas que parten del puerto Y y llegan a A, y 180 por el número de barcazas que parten de Y y llegan a B. O sea, el costo total de todo eso es 9.360. Otra ecuación que podemos plantear, tomando este punto de partida, el puerto X. Sabemos que el número de barcazas de X a A más el número de barcazas de X a B es 32. O sea, parten del puerto X 32 barcazas. Si tomamos el puerto Y como referencia, también conocemos que el número de barcazas que parten de Y y llegan a A más el número de barcazas que parten de Y y llegan a B son 8. En total salen 8 del puerto Y. Ahora si vemos el destino, la llegada de cada una de las ciudades, también podemos tener otras ecuaciones. Barcazas que parten de X y llegan a A más barcazas que parten de Y y llegan a la ciudad A son 21, los que entran a la ciudad A. De manera análoga, barcazas que parten de X y llegan a B más las que parten de Y y llegan a B
son 19. Eso es lo que vemos en esta ecuación. Además conocemos que la cantidad de barcazas que parten de X hacia A más de X a B más Y a más Y a B son 40. Aquí vemos, salen 40, de igual forma entran 40. Esa es la sexta ecuación. Ahora viene la gran incógnita. ¿Cuáles ecuaciones vamos a tomar para darle solución a este sistema? Primero, tenemos 4 incógnitas. Es decir, necesitamos como mínimo 4 ecuaciones para darle solución a cada una de las incógnitas. En este caso tenemos 6. ¿Cuáles son las 4? Ese es el gran dilema y ese es digamos, la chispa de este problema. Más que darle solución por la regla de Cramer, que ya vemos que es muy simple, es este planteamiento y este es digamos que la cumbre o la cúspide del problema. Seleccionar las 4 ecuaciones con las cuales yo voy a darle solución a las incógnitas, a lo que me preguntan. Para eso tenemos que entrar o analizar lo siguiente. Yo tengo que ver que cada una de las ecuaciones son independientes entre sí. Es decir, que una de esas ecuaciones no es generada por otra. O que una de esas ecuaciones no es la suma de otras 2 o de otras 3 ecuaciones. O sea, que sean independientes entre sí. La primera es obvio. No depende de ninguna otra porque aquí estamos analizando costos. Costos de cada viaje por la cantidad. Costo total, que es igual al costo de cada viaje por el número de barcazas que parten de cada uno de los puertos y llegan a cada ciudad. Aquí, para hallar la segunda, acordémonos que tomamos como punto de referencia el puerto X. Las que salían del puerto X en total eran 32. Las que salían del puerto Y en total eran 8. Y también estas XA, las que llegaban a la ciudad A y las que llegaban a la ciudad B. Veamos la última. La última es la suma de cada una del número de barcazas que parten de cada uno de los puertos y llegan a cada una de esas ciudades. Si vemos esta última ecuación, es generada por la suma de la cuarta y la quinta o de la segunda y la tercera, ¿sí? O sea, esta ecuación no es independiente de las otras, de estas 4. Esta es la primera que podemos, entre comillas, no escoger o abolir para la solución del sistema de ecuaciones. Bien, de las otras 5, ¿cuáles escogemos? Entonces, la primera es irrefutable porque me habla de costos. Evidentemente es independiente de las otras 4. Las otras 4 me hablan de número de viajes de barcazas desde cierto puerto hasta cierta ciudad. Y de esas 4 que quedan, ¿cuáles son las 3 que escogemos? Entonces ahí viene lo bonito de las matemáticas. Cualquiera de esas 3 sirve, independientemente de cuál sea. Muy bien, pero viene la pregunta. ¿Cómo sé yo? Bueno, que digamos que no observe este detalle en la primera ecuación, sino que escoja desde las 2 a las 5, esas 4 ecuaciones. Esas 4 ecuaciones por parejas no son independientes. Es decir, si vemos, estas 2 me pueden generar estas 2 si las sumo. Es decir, XA más XB más YA más YB es igual a 40. Igualmente, vemos aquí que XA más YA más XB más YB es igual a 40. Por consiguiente, por parejas, estas 2 no son independientes. Entonces, sí o sí, es la primera y cualquiera de las otras 4 escogemos 3. Ahora vamos a utilizar la regla de Cramer para desarrollar este sistema de ecuaciones. Voy a hallar el determinante de la matriz general. Primero planteo el sistema de ecuaciones que ya habíamos visto en la diapositiva anterior y lo represento de esta manera, como lo explicaba en la primera diapositiva. A esta matriz la llamé A y voy a hallar el determinante de esta matriz A, que va a ser el denominador para la solución de cada una de las incógnitas. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por consiguiente,
empezamos a desarrollar el determinante de A, que sería 220. Elimino la fila donde está el 220 y la columna donde está ubicado el 220 y me queda esta matriz de 3×3, que es la que vemos aquí. Menos de la fórmula 300, elimino esta fila y esta columna y me queda estos términos. Más, acuérdense que los signos van intercalados, más 400, elimino esta fila, esta columna y me quedan estos términos de esta matriz. Menos 180. Elimino esta fila y esta columna y me quedan estos términos. Y ahora voy a desarrollar el determinante de esta matriz. Por consiguiente me queda 220 por 1. Elimino esta fila y esta columna y ahora multiplico este por este menos este por este. O sea, me quedaría 1 por menos 1. El siguiente término sería menos 220 por 0, ¿sí? Multiplicado 0 por 0 menos 0 por 1. Al final todo me da 0. Esto también me va a dar 0, entonces no lo escribo. Entonces de todo esto que tengo aquí, me queda esto. Menos 300 por 1. 1 por 0, 0. Menos 1 por 1, 1. Menos 1. Más 400 por 1. Elimino esta fila y esta columna, 0 por 0 da 0, menos 0 por 1 da 0, entonces 1 por 0, menos, ahora vemos este 1, menos este 1, recordemos, aquí fue positivo este 1, ahora aquí el siguiente término va a ser negativo, se intercala, igual que lo hicimos, se intercalan los signos igual que lo hicimos anteriormente, menos 1, 0 por 0 da 0, menos 1 por 1 da menos 1. Menos 180 por 1, elimino esta fila y esta columna, 0 por 1 da 0, menos 0 por 1 da 0, 0. Menos, como que este 1 fue positivo aquí, ahora este 1 aquí es negativo, menos 1, elimino esta fila con esta columna, 0 por 1 da 0, menos 1 por 1 da menos 1. O sea que el determinante de A sería menos 220 más 300 más 400 menos 180 es igual a 300. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hallar el número de barcazas que partieron del puerto X a la ciudad A. Eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Entonces, acordémonos de la matriz A y de los términos independientes. En la columna donde pertenece o donde están ubicados los números que acompañan a la variable X, es decir, la primera columna XA, a la variable XA que es el número de barcazas que partieron del puerto X y que llegaron a la ciudad A. Ahí voy a colocar los términos independientes. Y hallo el determinante de esa nueva matriz. Aquí no me voy a volver otra vez a expandir como en la diapositiva anterior, pero el método es de la misma forma. Al final, el número de barcazas que parten del puerto X y llegan a la ciudad A es igual a al determinante de esta nueva matriz que generé aquí, dividido en el determinante de la matriz general que hallé en la diapositiva anterior que me dio 300. 6300 sobre 300 es igual a 21. De manera análoga, para hallar la cantidad de barcazas que parten desde el puerto X y llegan al puerto B, entonces los términos independientes ahora los voy a colocar en la columna que le pertenece a esa variable, es decir, para nuestro caso sería la segunda columna. Esto lo traslado aquí, evidentemente en esta columna voy a dejar los términos que acompañaban a la variable XA originalmente, y estos que están aquí los voy a reemplazar por estos que están acá. Así sucesivamente para YA, que me representa esta tercera columna, y YB, que es la cuarta columna. Eso al final nos da esta respuesta,
que la cantidad de barcazas que parten del puerto X y llegan a B son 11, que parten de Y y llegan a A son 0 o ninguna barcaza, que parten de Y y llegan a la ciudad B son 8. Entonces, como les decía al principio, voy a dejarles el link una página web donde pueden realizar todos estos procedimientos rápidamente. Entonces, para resumir, vemos que la importancia aquí de este ejercicio radicada principalmente es en plantear el sistema de ecuaciones. Saber con cuáles ecuaciones es que voy a operar. Y posteriormente ya aplicar la regla de Cramer para hallar la solución a ese sistema de ecuaciones.